¿Cómo están mis hermanos? Dios les bendiga. Les enviamos un fuerte abrazo desde acá de la Nueva Unión Dolores Petén. Es para nosotros un placer el poder nuevamente transmitirles nuestro discipulado. Hemos estado viendo por muchos discipulados lo que es nuestro manual de carácter de Misión Cristiana El Calvario. Y este manual ha sido de mucha edificación para nosotros, no solamente por lo que dice o porque las lecciones son interesantes, sino porque cada lección ha sido un instrumento del Señor para transformar nuestras vidas. Y personalmente puedo decirles que cada enseñanza el Señor me confronta y me lleva a observar mi vida y a evaluarme de qué cosas yo necesito ser transformada cada día. Y no solamente esto ha pasado en mí, sino que también con todos nuestros hermanos acá en la iglesia. Y de igual manera, pues si tú nos has estado viendo en tu casa o donde quiera que te encuentres, yo sé que has sido en gran manera edificado o edificada. Y sé que algo ha ocurrido en ti, porque la Escritura nos dice de que la palabra del Señor, cuando llega al corazón, no regresa vacía. Siempre va a dejar la obra que Él quiere que se haga en cada vida, para llevarnos a la expresión de esa plenitud tan gloriosa del carácter de Cristo. Hoy tengo el gusto de compartir nuestro discipulado con dos hermanas de la iglesia y pues se las voy a presentar. Ya han estado con nosotros varios discipulados o adiestramientos o días de servicio, ¿verdad? Y pues son de mucha bendición para nosotros. Tenemos a Kenia Pineda y nuestra hermana Claudia Rueda. Amén. Bienvenidas mis hermanas y me siento muy, muy bendecida de que estén con nosotros hoy. Gracias, es una bendición y como decía hermana Ludi, nos sentimos bendecidos y agradecidas con el Señor, ¿verdad? Porque nos permite nuevamente estar aquí para presentar su palabra, presentar su revelación, donde seremos todos edificados, ¿verdad? Y sé que cada uno de mis hermanos de nuestra iglesia familia estará viendo esta enseñanza y aún más, ¿verdad? Y esta enseñanza causará un impacto en cada persona que lo vea, porque conoceremos más al Señor acerca de esta revelación que Él tiene para nosotros. Amén. Amén. Es un gusto estar nuevamente edificándonos, compartiendo la revelación que cada día nos ha transformado y nos sigue instruyendo. Para nosotros es un gusto siempre poder ser parte de este proyecto que el Señor se ha permitido, ¿verdad? Porque es Él quien lo ha permitido en este tiempo. Amén. Amén. Y eso es maravilloso lo que dice Claudia, ¿verdad? El proyecto de Dios, porque nosotros somos un proyecto para el Señor. Desde luego, ¿verdad? Nos escogió, nos apartó, dice la Escritura, ¿verdad? Dice en Apocalipsis que somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes del Señor. Eso nos da a conocer, como dice Claudia, ese escogimiento, ¿verdad? De que somos su iglesia, que somos su pueblo escogido, como lo dice en Apocalipsis. Y eso es maravilloso porque somos su proyecto. Y como el proyecto de Dios que somos, por eso es que Él trabaja en nuestras vidas, ¿verdad? Pule nuestro carácter, pule nuestro estilo de vida, nuestras actitudes, nuestro interior. Y el manual de carácter se ha enfocado mucho en esto, ¿verdad? Hemos estado viendo una serie de enseñanzas que tienen que ver con nuestro carácter como hijos de Dios. Y ahora vamos a estar viendo nuestra lección que se titula comprensión. Muchos cuando hablamos de comprensión, mis hermanas, podemos decir, ¿verdad? Que muchos lo dicen de comprender a las personas, como por ejemplo si alguien está llorando, le decimos yo te comprendo en tu situación, o si alguien nos cuenta sus problemas, sí, yo te comprendo porque yo también pasé por lo mismo. Pero en realidad esta enseñanza no nos habla sobre el aspecto emocional, sobre comprender a las personas, sino que nos lleva directamente a una comprensión del propósito de Dios. Y es bien importante que tú te quedes en casa o te quedes donde quiera que estés, bien atento, escuchando lo que el Señor tiene para nosotros hoy.
y tenemos unas preguntas para reflexionar, ¿verdad? Amén. Nos dice la número 1. ¿Qué es para ti la comprensión? La número 2. ¿Por qué es necesaria la comprensión? La número 3. ¿Nos ayuda la comprensión en nuestro diario vivir? Amén. Como decía hermana Ludy, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando de este tema, que es la comprensión, que es muy necesaria, ¿verdad? Porque nos ayuda a tener un estilo de vida basado en los principios del Rey, ¿verdad? Y como nos decía usted, no solo es una comprensión de comprender a mi hermana, sino una comprensión de comprender las Escrituras, para entender cuál es el propósito de Dios, cuáles son los planes de Dios. Y cuando yo comprendo, entiendo, ¿verdad? Y hago para lo que fui diseñada. Amén. Tenemos el texto base, nuestro texto base, ¿verdad? Que está en Efesios 3, versículo 18 al 19. Amén. Dígalo, Claudia. Bueno, nuestro texto base nos dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, el texto base nos lleva a que nos habla de comprensión, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a comprender el amor de Cristo? Nos dice este texto base. ¿Cómo vamos a conocer la profundidad, la anchura, todo lo que el Señor es? Únicamente lo podemos entender si tenemos comprensión. Si no hay comprensión en nosotros, no podemos conocer la plenitud del Padre, ¿verdad? Así es. Yo tengo acá en otra versión, la versión fácil, este mismo texto que dice: entonces comprenderás con todo el pueblo de Dios cuánto nos ama Cristo. Ese amor es muy amplio, largo, alto y profundo. El amor de Cristo por nosotros es tan grande que nadie puede saberlo nunca por completo. Pero me encanta esta parte, esta es la parte que quiero resaltar. A medida que comprenda esto cada vez más, la propia naturaleza de Dios lo llenará por completo. Me encanta cómo dice esta versión, porque dice que a medida que nosotros vayamos comprendiendo al Señor, comprendiendo el amor que Él tiene a sus hijos, ¿verdad? Por eso es su interés por transformarnos. Dice que cada vez más nosotros lo vamos comprendiendo. A medida que vayamos comprendiendo cada vez más esto tan profundo del amor de Dios, ¿verdad? Dice que la propia naturaleza de Dios nos llenará por completo. O sea, su naturaleza misma estará siendo revelada en nosotros, ¿verdad? Se impregnará en nosotros. Dice que nos llenará por completo su naturaleza, pero es a medida que vayamos comprendiendo su propósito en nuestras vidas. Yo lo tengo en la versión TLA y dice: así ustedes podrán comprender junto con todos los que formamos el pueblo de Dios el amor de Cristo en toda su plenitud. Le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles, ¿verdad? O sea, que tenemos que comprender para que Él pueda darnos todo, ¿verdad? Lo que Él tiene preparado para nosotros. Pero si nosotros no entendemos, no comprendemos, entonces atrasamos el proceso de crecimiento que el Señor ya tiene para nosotros. Porque no hemos recibido, ¿verdad?, todo lo que Él tiene ya planificado para nuestras vidas por la falta de comprensión, ¿verdad? Pues comprensión, el significado es que es la facultad o capacidad para entender las cosas. Cuando nosotros llegamos al conocimiento y entendimiento de la palabra del Señor,
nos damos cuenta que comprender es necesario para que en nuestro diario vivir se cumplan los planes y propósitos divinos. Comprender es necesario para que en nuestro diario vivir se cumplan los planes y propósitos del Señor. Es necesario comprender por qué pasan las cosas, comprender la voluntad del Señor, comprender su soberanía, por qué es que Él está moviendo todo en nosotros, en nuestro diario vivir. Dice que tenemos que comprender en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros veamos el cumplimiento del plan del Señor en nuestras vidas. Pero si no los comprendemos, no lo comprendemos, vamos a estar como pegándole al viento, ¿verdad? Vamos a estar peleando con el Señor, peleando con su plan, peleando con sus designios, con las respuestas que nos dan nuestras peticiones, ¿verdad? Porque a veces queremos que el Señor nos conteste como nosotros le estamos pidiendo. Así, ¿verdad? Si nosotros le decimos, Señor, que sea rojo, rojo tiene que ser, y no es necesariamente así. Pero cuando nosotros no tenemos la comprensión del plan y propósito del Señor en nuestro diario vivir, vamos a verlo todo en contra de nuestras vidas. Cuando no vemos que hay un propósito definido en cada situación, ¿verdad? Por eso es necesario, dice acá, que en todo nuestro diario vivir se cumplan los planes y propósitos del Señor. Pero para que eso se llegue a cumplir es necesario que comprendamos las Escrituras, que comprendamos el propósito, que comprendamos el plan para nosotros. Si partimos de la base que comprender las Escrituras es un principio que fundamenta el origen de nuestra fe, entenderemos que debemos leerla, conocerla, profundizar, meditar en ella. Esto dará como resultado la transformación de hábitos, costumbres, acciones que reflejarán un nuevo estilo de vida conforme al reino de Dios. Veo acá, ¿verdad?, que la Escritura es la base de nuestras vidas, ¿verdad? Si yo no leo las Escrituras, no voy a saber cómo debo vivir, porque la Escritura me guía, ¿verdad? Me dice todos los principios establecidos en el reino de Dios. Pero si no las leo, no voy a comprender qué es lo que Dios quiere para mí, ¿verdad? Cuáles son las cosas que debo de cambiar o debo de transformar en mi vida y así realizar el plan del Señor. Amén. Y como dice acá, ¿verdad? Si no hay comprensión, la puedo leer, pero no la entiendo. Y también necesito la comprensión para poder meditar en ella, para poder apropiarme de lo que la palabra dice, porque si no comprendo, solo leo por leer y no existe cambio ni transformación en mi vida porque no la he entendido, ¿verdad? Entonces para eso es necesario el comprender. El comprender también me va a ayudar a cambiar mi estilo de vida, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nosotros hemos leído, verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Creo que todos los días lo encontramos en Facebook, ¿verdad? Hasta la ovejita sale, ¿verdad? Pero la podemos leer, como dice usted, ¿verdad? Pero no la vamos a comprender, porque cuando pasamos por circunstancias adversas, dudamos en la provisión de la provisión de nuestro Padre Celestial. Si Él es nuestro pastor y nos dice que nada nos va a faltar, es necesario que al leer ese pasaje comprendamos lo que el Señor nos dice allí, que nos está mostrando su fidelidad y su amor en que Él no abandonará a sus hijos y que nada nos va a faltar. Pero por falta de comprensión solo lo leemos, pero no lo comprendemos y por lo tanto no lo aplicamos a nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Como dice aquí también, meditar, ¿verdad? Indagar, no solo leerla, sino para poder comprenderla, necesito meditar en ella, ¿verdad? En la palabra del Señor. Por eso se dice que es el libro de la vida, porque ahí están contenido todo, ¿verdad? Amén. Todo, cómo debo vivir, cómo ser una buena madre, una buena esposa. O sea que en las Escrituras nosotros encontramos enseñanzas para todo, y cuando Amén. Yo las leo, las entiendo, las comprendo y las aplico en mi vida, ahí estamos viviendo el estilo de vida. O sea que eso nos lleva a una transformación, a un estilo de vida acorde al propósito del Señor.
Amén, porque dice acá, ¿verdad?, que van a cambiar nuestros hábitos, van a cambiar nuestras costumbres, ¿verdad?, van a cambiar nuestras acciones, dice, ¿verdad?, van a reflejar un nuevo estilo de vida, definitivamente, cuando comprendemos las Escrituras. Y este estilo de vida debe ser conforme al reino de Dios. Miraremos con una visión clara que en las Sagradas Escrituras se da a luz el modelo a seguir que Dios estableció para todos nosotros, sin importar la nacionalidad, color de piel, idioma, rango cultural, político, económico o social. Nos está hablando el Señor sobre que es una iglesia que está alcanzando la plenitud de Cristo, que vive la plenitud de Cristo, que vive como Cristo. ¿Por qué? Porque la Escritura nos da el modelo a seguir, que es Jesucristo. Por eso no hay excusa, ¿verdad? Porque en Filipenses nos dice que Jesucristo vino a la tierra, se hizo como hombre, ¿verdad? Y estando en la condición de hombre, dice la Escritura, ¿verdad?, Él padeció todo, sufrió todo en la condición de hombre. ¿Para qué hizo esto nuestro Padre Celestial? Para mostrarnos de que no hay nada imposible para Él y que sí es posible vivir para Él, ser transformado, cambiar nuestros hábitos, nuestro estilo de vida, cambiar todo lo que somos, la naturaleza vieja, por la naturaleza de Cristo en nosotros, ¿verdad? Por eso nos dice acá que las Escrituras ha establecido ese modelo, ahí nos muestra el modelo a seguir, que es el Señor, pero nos dice que este modelo es para todos, incluye a las naciones, los colores de piel, el idioma, el rango cultural, político o el económico o el social, o sea que acá entramos en un mismo modelo todos. Amén. No vamos a ser unos que porque ahora nosotros somos de Guatemala vamos a tener un estilo de vida diferente a los de Perú o Costa Rica o Nicaragua o El Salvador, sino que aunque seamos de diferentes países, somos de un mismo reino, que es el reino de nuestro Padre Celestial. Amén. Sí, porque el Señor no hace acepción de personas, ¿verdad? Y este propósito, este plan, estamos incluidos todos los que le queramos obedecer, ¿verdad? Por eso aquí nos dice, no importa la nacionalidad, el color, la cultura, amén, sino todo aquel que le quiera obedecer está incluido en el plan del Señor. Amén, así es. Amén. Bien. Continuamos. Las Escrituras nos enseñan con diversos ejemplos la vida de hombres y mujeres que ocuparon lugares estratégicos en su época, pero que al descubrir la revelación del modelo a seguir por medio de Jesucristo, sus vidas fueron transformadas, según nos relata el libro de Hechos 9, 1 y 6, la conversión de Saulo de Tarso, siendo perseguidor de la iglesia, se transformó en un discípulo de Cristo Jesús, y posteriormente en apóstol, estableciendo nuevas iglesias y escribiendo varias cartas que hoy forman parte de las Sagradas Escrituras. Estableció y extendió el reino de Dios a través de su ejemplo y predicación, declarando él mismo que lo imitasen como él imitó a Cristo. Y lo vemos en 1 de Corintios 11:1. Y nos dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En sus tiempos fue una osadía ofrecerse como un modelo a seguir, pero él tenía la comprensión clara del llamado que el Señor le había hecho. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, según Hechos 9:15. Hechos 9:15. Nos dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces tenemos aquí el ejemplo de Saulo.
Dice que Saulo era un perseguidor de los discípulos de Jesucristo. Pero cuando Jesús le habla, ¿verdad? Porque Jesús le habla a él, dice de que él comprendió el propósito para que el Señor lo había llamado. Y fue ahí donde él entendió y se hizo parte, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Amén. Entonces vemos aquí de que el comprender el llamado de Saulo transformó, ¿verdad? A él lo desafió y pudo cumplir él el propósito del Señor. Amén. Amén. Ahí no sé si leyó, ¿verdad? En Hechos 9:20. Pero, 9:20, ¿no? Bueno. No. Esta comprensión, dice, provocó un desafío que lo llevó a obedecer, realizando como un mandato lo dicho por el Señor. Me llama la atención esto, ¿verdad? Porque cuando Ananías llega y le expresa, ¿verdad?, el encuentro que tuvo con el Señor, de que lo envió, ¿verdad?, para darle vista, y le mostró, pues, y le reveló el llamado que Saulo había recibido, ¿verdad? En este caso dice: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre. ¿Cuál era el propósito de Saulo? Para Saulo, ¿verdad? Instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Qué responsabilidad tan grande recibió Saulo, ¿verdad? Pero como vemos acá, ¿verdad?, que dice de que esta comprensión provocó un desafío. O sea, veo a un Saulo que después de su encuentro con el Señor y de comprender su llamado, de comprender lo que se le delegó, ¿verdad?, se levantó, se recuperó de ese ¿cómo es que se quedó? De ese estado en donde estaba, se restauró, recobró la vista, pero no se quedó allí, sino fue e hizo conforme, ¿verdad? Porque dice que lo provocó un desafío que lo llevó a obedecer, realizando como un mandato lo dicho por el Señor. Y eso es lo que debe suceder en nosotros, ¿verdad? Al conocer el propósito del Señor, no quedarnos paralizados, sino que cada vez sea un desafío para nosotros el ir y cumplir con el propósito del Señor, ¿verdad? Así como Saulo dice acá que inmediatamente lo que lo llevó fue a una acción, el comprender las escrituras o comprender el llamado de Dios en nuestras vidas, comprender el plan y propósito de Dios en nosotros, nos va a llevar a la acción. Porque alguien que está paralizado, alguien que está, ¿qué más? Estancado, ¿verdad? Ahí sin movimiento, ¿verdad? Sin acción, puede dar a conocer así, literal, que no ha comprendido el plan y propósito del Señor, porque cuando hemos comprendido el propósito del Padre, nos movilizamos, nos movemos a cumplir ese propósito. Sí, porque dice que él tuvo una comprensión clara, o sea, que en él ya no hubieron dudas, ¿verdad?, que él era el Señor y se desafió a hacer como se lo dieron. Y vemos que Saulo, ¿verdad?, en ese entonces tenía muchos conceptos religiosos, y ahora nosotros nos queremos renovar, ¿verdad? Si el Señor nos corrige sobre algunas áreas, como por ejemplo el tabernáculo antiguo, no, queremos seguir haciendo los servicios como antes, decíamos, ¿verdad? Porque es que así era, hombre, tan chulo, decimos, tan bonito, como es que antes se hacían los cultos de damas, los cultos de caballeros, los cultos de jóvenes, que más había sociedades y qué bonito era trabajar así. Pero cuando el Señor viene y quita ese patrón y nos muestra de que Él tiene un plan, tiene un propósito, tiene un diseño establecido de cómo la iglesia debe ser administrada, no nos gustan esos cambios. Pero vemos a un Saulo que tenía muchos conceptos religiosos, porque Pablo odiaba a este grupo de cristianos porque veíamos como que iban en contra de sus tradiciones religiosas, porque Saulo era uno netamente religioso, o sea, así de sangre, ¿verdad? Entonces podemos ver que Pablo
al comprender esto, ¿verdad? Que después fue llamado Pablo, él inmediatamente dejó a un lado todos sus conceptos religiosos, todo lo que él, sus rituales, todo lo que él seguía, ¿verdad? Que iba fuera del plan y propósito del Señor, y se unió a ese plan, lo tomó suyo, porque de luego se movió y obedeció y empezó a realizar el propósito, fue porque lo comprendió de la manera correcta, ¿verdad? Sí, vemos esa transformación total, ¿verdad? Porque si leemos en Hechos, dice que él había conseguido hasta un permiso para ir a Damasco a matar a los cristianos, ¿verdad? Y como vemos como cuando él se encuentra con el Señor y él comprende, él entiende que no es ese el propósito que Dios tiene para él, vemos cómo es transformado, ¿verdad? Y ahora, en vez de ir a matar a los seguidores de Cristo, ahora él es un apóstol de Cristo. Y nos dice también aquí en Hechos que rápidamente él va a las sinagogas y va a hablar de Cristo, y aún los demás, ¿verdad?, se quedan sorprendidos, porque después de que él iba a matar, él los perseguía, él los quería atacar, ahora él también era un apóstol del Señor. Amén. Qué maravilloso esto, ¿verdad? De cómo vemos allí la conversión provocó una transformación total en la vida de Saulo, ¿verdad? Sí, incluso cuando el Señor le habla a Ananías, ¿verdad?, que es el que va a ver a Saulo, ¿verdad? Ananías le dice: Señor, pero este es el que persigue cristianos en Jerusalén. Entonces el Señor le dice: ve, porque instrumento útil me es, ¿verdad? Amén. Entonces vemos que él comprendió y entendió para lo que el Señor lo había llamado, y fue un cambio total, ¿verdad? Total, y nos dice que él accionó rápidamente con el propósito del Señor, ¿verdad? Amén. Amén. Nos dice aquí: riesgos o peligros de no comprender claramente. A. Cautividad. La palabra establece que hay cautividad por falta de conocimiento. Vayamos a Isaías 5:13. Nos dice en la versión NBI: por eso mi pueblo será exiliado, porque no me conoce. Sus nobles perecerán de hambre, y la multitud morirá de sed. Ignorar o negarse a entender y comprender lo dicho por el Señor trae como consecuencia un atraso en el establecimiento del reino en la vida personal y obstaculiza la ejecución de los mandatos. Amén. Entonces, negarse a entender o a comprender, esto produce cautividad. Vemos que este pueblo, ¿verdad?, no obedecía, por eso dice aquí se negaba a entender, ¿verdad? Cuando nos negamos a entender, a comprender lo que el Señor ya ha diseñado para nosotros, entonces caemos en un error, y nos dice que esto produce un atraso, es un obstáculo para que los mandatos se cumplan. Cuando nosotros nos negamos a entender, produce cautividad. El inciso B nos dice falta de desarrollo. Al no entender claramente lo que el Señor quiere, según su soberana voluntad, se vivirá desperdiciando las oportunidades de crecer integralmente, y lo peor aún, haciendo cada uno su propia voluntad. Amén. Entonces, al no entender claramente lo que el Señor quiere, habrá una falta de desarrollo, ¿verdad? Cuando no entendemos que fuimos hechos para obedecer, cuando no entendemos que es la voluntad del Padre la que debemos hacer, entonces nos dice aquí que desaprovechamos las oportunidades, porque el Señor viene día a día y nos habla de ¿qué? De sabiduría, de gozo, pero si nosotros no entendemos, entonces ese desarrollo no va a ir siendo aumentado, ¿verdad? Sino va a haber en nosotros una falta de desarrollo. Por eso es necesario entender lo que el Señor quiere, entender las Escrituras, comprender esa palabra, esa revelación que Él nos da día a día, para que nuestro desarrollo, nuestra madurez como cristianos, como hijos de Dios, vaya aumentando. Amén. El inciso C nos dice
el pecado de la desobediencia. Existe una diferencia entre ignorar o desconocer la voluntad de Dios y conocerla sin obedecerla, sin obedecer a lo establecido en su palabra. Hoy en día es triste ver a muchos que han dejado de ser ignorantes para convertirse en desobedientes, dejando de hacer los mandatos del Señor. En Santiago 1:17 nos dice, 4:17, perdón. Así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Amén. Entonces nos dice, ¿verdad?, que es pecado desobedecer al Señor, porque una cosa es no saberlo y otra cosa es no obedecerlo, como nos dice en este inciso, ¿verdad? Muchos han dejado de ser ignorantes para convertirse en desobedientes, ¿verdad? Y vemos esta palabra, y si nos ponemos a pensar, miramos a muchos, ¿verdad? Y tal vez hasta nosotros hemos caído muchas veces en este error, ¿verdad? Porque cuando yo no obedezco una directriz, cuando me la están dando y no la obedezco, entonces ya no soy ignorante, sino soy desobediente. Por eso es necesario comprender las Escrituras y comprender qué es lo que el Señor nos está diciendo. Pero cuando yo comprendo, entiendo y lo pongo por obra, ¿verdad? Y siendo obediente, no desobediente, ¿verdad? Conociendo al Señor, dejando de ser ignorante, pero también aplicando, comprendiendo, no dejar de ser ignorante para convertirme en desobediente, sino dejar de conocer las Escrituras, ¿verdad? Pero también obedecerlas. Sí, porque nosotros como hijos de Dios somos responsables desde el momento en que escuchamos, ¿verdad? Cuando el Señor nos quita la ignorancia, ¿verdad? Allí ya somos responsables de nuestra propia vida delante del Señor, de nuestra familia, de todo lo que Él nos da, ¿verdad? Que son sus riquezas. Porque nosotros podemos decir que riquezas son el dinero, ¿verdad? Pero en realidad riqueza es todo lo que nos ha dado: trabajo, ¿qué más? Familia, negocios, que los hijos, todo lo que podemos tener en nuestras manos, ¿verdad? Que tiene que ver con esa riqueza que Él nos ha provisto, ¿verdad? Su diseño. A veces desvalorizamos el diseño del Señor, desvalorizamos cada manual, cada libro, lo desvalorizamos, miramos una enseñanza como cualquier otra, cuando no sabemos que aquí hay una gran riqueza. Entonces ahí dice que perecieron, ¿pero por qué? Porque les faltó conocimiento, pero porque no quisieron conocer, porque se les dio el conocimiento, ¿verdad? Se les dio a conocer el plan, pero lo desecharon. Y qué importante lo que usted dice, ¿verdad? Del atraso que puede traer al no comprender al Señor o no comprender las Escrituras. Amén. También hay beneficios de comprender. Cuando comprendemos el propósito del Padre en nuestras vidas, trae beneficios maravillosos a nosotros. Y está el primer beneficio, y es libertad. Cuando comprendemos al Señor, comprendemos su Escritura, comprendemos su propósito, cuando meditamos en Él, nos trae libertad. El entendimiento de la palabra nos liberta. Por ejemplo, ahí en Juan capítulo 8, versículo 32, nos dice en la versión TLA: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué los hará libres? El comprender la verdad. Cuando comprendemos la verdad nos hace libre. Cuando la Escritura nos dice, ¿verdad? Aquí cambien su manera de pensar, nos dice en Romanos, ¿verdad? Porque así cambiará su manera de vivir. Así nos dice una versión, ¿verdad?, de Romanos 12. Cuando yo lo leo y lo comprendo, me lleva a que definitivamente tengo que cambiar mi manera de pensar. Como dice, ¿verdad? Podemos controlar nuestros pensamientos, podemos controlar lo que pensamos, podemos controlar lo que sentimos, pero cuando no lo entendemos o no lo comprendemos, no lo aplicamos. Por lo tanto, seguimos siendo esclavos. Si el Señor nos dice, ¿verdad?, que su victoria es nuestra victoria, que Él puso a nuestros enemigos bajo la planta de nuestros pies, pero como no comprendemos esta parte de la Escritura, vivimos siendo esclavos.
entonces ya no hay libertad en nosotros por la falta de comprensión. No comprendemos lo que el Padre ya me dijo, porque es que Él ya me dijo que yo soy más que vencedora. Él ya me dijo que los enemigos están bajo la planta de nuestros pies. Pero como yo lo leo, pero no lo comprendo, sigo siendo esclava, sigo en el mismo estado de esclavitud, de depresión, de angustia, de aflicción, de soledad, de muchas cosas que pueden estar pasando en mi vida. Pero es importante que yo, al comprenderla, experimente como un beneficio de comprender las Escrituras. Me trae esta libertad. Dice acá de que conoceré la verdad y seré verdaderamente libre. Otro beneficio de comprender es la sabiduría. Me trae sabiduría el comprender. Comprender la silenciosa obra de Dios nos hace sabios. Ahí en Salmos 51:6 dice así, Salmos 51:6: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es necesario comprender la silenciosa obra de Dios en nuestras vidas. En lo secreto, dice acá, ¿verdad? Me has hecho comprender sabiduría. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor trae sabiduría a nuestras vidas. Porque ahí nos muestra, como decía Kenia, ¿verdad?, cuál debe ser mi relación en mi familia, cómo debemos de ser nosotras como esposas, como mujeres, como hijas. Ahí nos da todo el diseño, ¿verdad? Todo lo que cómo debo vivir como hija de Dios, o cómo debes vivir como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura es nuestra guía, la Escritura nos da el modelo, la Escritura nos da el diseño del estilo de vida que debemos tener. Pero es necesario comprender en el silencio lo que el Señor nos está diciendo. A veces, ¿verdad?, nos dormimos y antes de dormir el Señor redarguye en nuestro corazón, pero no entendemos o no comprendemos que es el Señor hablando a nuestro corazón. No comprendemos que es en ese silencio que Él está hablando a nuestras vidas para que tengamos la sabiduría para qué hacer. A veces nos acostamos pensando, ¿qué hago, Señor, en esta situación? Mira, mañana tengo que dar la respuesta o tal cosa debo hacer. Pero no, solo le oramos, pero no le escuchamos. Y si le escuchamos, no comprendemos que Él fue el que nos habló. Entonces seguimos confundidos. Pero cuando aprendemos a oír al Señor y verlo en cada detalle, entonces vamos a tener la sabiduría para enfrentar cada situación en nuestras vidas. Amén. Otro de los beneficios de comprender es el crecimiento. La evidencia de un buen desarrollo es el crecimiento. Cuando nosotros nos vemos crecidos espiritualmente, maduros espiritualmente, porque a veces estamos grandes, pero parecemos chiquititos, ¿verdad? Como nos decía nuestro apóstol en la enseñanza, ¿verdad?, en el congreso, de que crecer tiene que ir de la mano con la madurez, porque puede haber un niño ya crecido, 12, 15 años, pensando como un niño de 10 años, pero es necesario de que este crecimiento tenga su obra completa en nosotros, que haya ese crecimiento espiritual, que haya madurez. Y uno de los beneficios de comprender también es el crecimiento. Ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 10, nos dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice que debemos de andar como es digno, agradando al Señor en todo. Debemos llevar fruto, dice acá, en toda buena obra. Pero también aquí está la clave: debemos ir creciendo en el conocimiento de Dios. No nos quedemos estancados, anhelemos ese crecimiento en nuestras vidas. Deseemos como niños, dice la leche, ¿verdad? Esa leche que da ese alimento. Debemos de desear la palabra del Señor en nuestras vidas y no conformarnos, ¿verdad?, a una enseñanza, sino que debe haber en nosotros ese fruto de que cada día estamos comiendo, saboreando, creciendo, desarrollándonos en el Señor. Amén. Amén.
Qué glorioso escuchar al Señor. Y tenemos unas directrices que son para aplicarlas, que esta palabra que hoy hemos escuchado pues haya quedado en nuestros corazones y no solo guardada, sino vivirla. Y dice una recomendación: recordemos que la voluntad de Dios es que lleguemos a la comprensión de nuestro llamado. Esforcémonos por escudriñar, comprender y entender correctamente las Sagradas Escrituras. Propongámonos a obedecer y ejecutar los principios y mandatos establecidos por Dios. Hagamos nuestra esta palabra. Amén. Y seamos cada día esas personas capaces de comprender al Señor, ¿verdad? En toda su dimensión. Y una manera de comprender todo esto, ¿verdad? Que hemos visto, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos a comprender al Señor o en qué manera? Pues explíquenmelo más claro, ¿verdad? Acá dice en la primera directriz, dice que lleguemos a comprender, dice, recordemos que la voluntad de Dios es que lleguemos a la comprensión de nuestro llamado. Pues el Señor no tiene muchos llamados, ¿verdad? No tiene un llamado Claudia, un llamado Kenia, un llamado yo, sino tenemos un solo llamado, que es para que nosotros revelemos el carácter de Cristo, que seamos su imagen revelada acá en la tierra, ¿verdad? Pero también cada uno de nosotros tenemos funciones específicas que el Señor nos ha puesto en el cuerpo de Cristo. ¿Qué estamos haciendo con esas funciones? Porque muchas veces nos quedamos viendo que otros sí realizan el propósito del Padre, porque dentro de ese propósito está los dones espirituales, el ministerio que el Padre nos ha dado, y muchas veces hasta en palabra profética hemos recibido: usted tiene el don de sabiduría, el Señor le ha dado un don profético, usted tiene un don de sueños, y en fin, muchos dones, ¿verdad? Ha sido llamado tal vez para trabajar en multimedia, en lo que es alabanza dentro de tu congregación. ¿Qué más? Hay muchas cosas y áreas, ¿verdad? O departamentos, le llaman otros, en donde la iglesia debe ser funcional. Pero ¿qué hacemos? Como no comprendemos que dentro de ese llamado el Señor también me ha dado dones y ministerios que debo de ejecutar, que debo poner a su servicio, nos quedamos paralizados, ¿verdad? Dormidos, ahí estamos esperando que nos digan que nos tenemos que mover, cuando es necesario que nosotros nos movamos. Entonces yo te animo a que comprendamos el llamado del Padre. El llamado del Padre es que seamos esa iglesia perfecta, que seamos esa iglesia gloriosa, que revela su santidad y que revela su carácter, su imagen. Pero dentro de ese propósito también está todo lo que tú y yo hacemos en el reino, a favor del reino de Dios, para expandir su evangelio. Entonces no nos quedemos paralizados, no nos quedemos estáticos. Cuando te dicen: ven, haz esto, ven, colabora en esto, ven juntos, colaboremos ya sea en multimedia o en cualquier área donde te llamen a servir, a dar una enseñanza en tu grupo de comunión familiar. ¿Cuántas veces hemos dicho no? ¿Será que puede dar la enseñanza en su grupo? Ay, no. Ay, mira, otro día. Y ahí estamos, ¿verdad? Poniéndole plazo al discipulador, dentro de 15, ahí nos vamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos miedo a la realización de ese llamado que el Padre nos dio, ¿verdad? ¿Por qué? Por falta de comprensión. Porque si yo he comprendido que he sido llamada para servir, yo voy a servir. Pero como no comprendo el llamado que Él me ha hecho, que aparte de que soy esa iglesia gloriosa, conlleva el servirle, el dar una vida de servicio a Él, con nuestras finanzas, con nuestros vehículos, ¿verdad? A veces separamos las cosas, ¿verdad? Mi casa es mi casa, mi vehículo es mi vehículo, y cuando el Señor quiere que todo lo que tenemos sea para su servicio también. Amén. Sí, debemos comprender que el Señor no nos ha llamado a que seamos solo espectadores, ¿verdad? Así sino es. Él nos ha llamado a que seamos agentes activos, Amén. a que actuemos, como nos decía usted, según los ministerios, los dones que Él nos ha dado, ¿verdad? Él nos ha llamado a que lo expresemos y actuemos conforme a su propósito, conforme a lo que Él ha establecido para cada uno de nosotros. Amén.
Y es que mientras más me meto, más problemas, hermanos, ¿verdad? A veces decimos así, porque es cuando más me meto, nos decía el apóstol, eso nos acaba de relucir el apóstol, ¿verdad? En nuestro congreso, mientras más me meto, más problemas vienen, pero es que si el Señor no te dijo que si te metes no te van a venir problemas. O sea, dice confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué muchos no se meten? ¿Por qué muchos no se activan? Muchos no se desafían por el Señor como lo hizo Saulo, ¿verdad? De amar a Dios, de amar su propósito y de servirle también. Poner su propia vida en servicio al Señor, poner los recursos que Él tiene a su servicio también, ¿verdad? ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos vienen muchos problemas. Pero si ahí es donde nosotros experimentamos la verdadera victoria en Cristo Jesús. Amén. Es porque no hemos comprendido, ¿verdad? Que estas circunstancias, estas dificultades que nosotros las sentimos así, son para irnos puliendo, amén, transformando, y en cada situación nosotros salimos aún con mayor madurez, en mayor gloria, ¿verdad? Porque si vemos el ejemplo de Pablo, él estuvo preso por así él, es. Pero vemos que el amor que él tenía por cumplir el llamado de Dios no le impidía, porque ahí preso él hacía cartas y le mandaba a todas las iglesias, ¿verdad? Entonces estas dificultades, estas circunstancias vienen para pulirnos, para moldearnos, para amén, que vayamos siendo transformados y alcanzando ese carácter que igual al de Cristo, ¿verdad? Amén. Dedícate entonces a conocer al Señor. Dediquémonos a conocer al Señor. Dediquémonos a comprender el propósito del Padre, a comprender las Escrituras en cada escena, en todo lo que el Señor dice, en cada episodio que el Señor nos muestra, en cada libro de la Escritura. Dediquémonos a comprender, anhelemos comprender el propósito del Padre. Cuando esto se convierta en una realidad en nuestras vidas, nada va a ser cargoso. Nada te va a ser cargoso, todo te va a provocar gozo. Lo del Señor va a ser tu deleite. Lo del Señor será siempre nuestro deleite, como lo es hasta ahora y lo seguirá siendo. Así que te bendecimos, espero hayas sido edificado con esta palabra del Señor para tu vida. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias, mis hermanas, por haber estado con nosotros, y les bendecimos también a ustedes. Amén. Les enviamos un fuerte saludo, mis hermanos. Dios les bendiga y hasta pronto.